Mickey, Je commençais sérieusement à m'inquiéter. qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment je t'appelle? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? Hay una idea bastante extendida, que los adultos somos más pacientes que los niños, pero viendo a Arco, el debut en el largometraje del director francés Hugo Bienvenu, uno no puede evitar pensar que esta es el tipo de película que probablemente habríamos disfrutado muchísimo más de pequeños, un sábado por la mañana, con cereal en mano y cero preocupaciones. Y eso no es necesariamente algo malo, simplemente es una animación que se siente más cercana a la sensibilidad de los dibujos animados clásicos que a una gran revolución dentro del cine animado contemporáneo. Comencemos. Hay además una comparación inevitable que ronda la película. Después del fenómeno que fue Flow, dirigida por Jeans Simbalodis, la conversación sobre la animación reciente cambió bastante. Aquella película comenzó como una sorpresa dentro del circuito cinematográfico y terminó convirtiéndose en una de las grandes ganadoras de la temporada al llevarse el Oscar a Mejor Película Animada. Eso inevitablemente genera la pregunta, ¿podría Arco seguir un camino parecido dentro de la temporada de premios? La respuesta, siendo honestos, parece poco probable. No porque la película no tenga méritos, sino porque el recorrido que llevó a Flow hasta los premios Oscar fue bastante particular y difícil de replicar. Aquella cinta apostaba por una narrativa prácticamente universal con muy pocos diálogos y una emoción que trascendía idiomas. Arco, en cambio, tiene una identidad mucho más marcada. Es una película profundamente francesa, llena de diálogo y con una sensibilidad cultural muy específica. Eso forma parte de su encanto, pero también hace que su resonancia internacional sea un poco más limitada dentro de la lógica de las grandes premiaciones globales. La historia nos muestra a Arco, un niño de unos 10 años que vive en un futuro lejano donde la humanidad habita literalmente entre nubes, en plataformas elevadas que recuerdan un poco al mundo futurista de The Jetsons o Los Supersónicos en español. En algún momento del pasado, la humanidad entendió que el planeta necesitaba descansar después de siglos de explotación, por lo que decidieron permitir que la Tierra entrara en una especie de gran barbecho, un periodo para que la naturaleza se recuperara. A pesar de tratarse de una civilización muy avanzada, también hay algo curiosamente simple en su estilo de vida. Las personas crían animales, cultivan alimentos y viven de manera más conectada con lo básico. Además, cuando cumplen 12 años reciben una capa especial con un diamante que retracta la luz y les permite volar e incluso viajar en el tiempo. Arco todavía no tiene edad suficiente para hacerlo, pero la curiosidad puede más. Así que roba la capa de su hermana mientras todos duermen y se lanza desde el borde de la plataforma. Ese salto lo lleva directamente a otro momento temporal. Ahí es donde conocemos a Iris. Iris vive en lo que para Arco es el pasado, aunque para nosotros es el futuro cercano. El año 2075. Su mundo es bastante menos idílico. Las tormentas eléctricas causadas por el cambio climático son constantes. Los incendios forestales aparecen con frecuencia y las casas deben protegerse con escudos en forma de burbuja para resistir los desastres ambientales. Sus padres prácticamente no están presentes en su vida. Solo aparecen mediante hologramas azulados, muy al estilo de los mensajes que vemos en Star Wars. La figura más constante en su día a día es Mickey, un robot que actúa como cuidador y compañero de juegos. De hecho, Mickey termina siendo uno de los personajes más entrañables de la película. Juega con Iris, le sigue las ocurrencias y trata de llenar el vacío emocional que deja la ausencia de sus padres. Cuando Arco aparece en su vida, Iris encuentra finalmente algo distinto. Una aventura, una amistad inesperada y la posibilidad de que su mundo no sea tan solitario como parecía. En lo visual, es evidente que Bienvenu aspira a una estética cercana a la de Estudio Ghibli. Los fondos tienen un nivel de detalle notable y la película demuestra un cuidado especial por la construcción del entorno. También se perciben ecos del trabajo del legendario artista francés Jean Giraud, conocido como Moebius, especialmente en la forma en que se construyen ciertos paisajes y estructuras futuristas. Al mismo tiempo, Bienvenu aporta algo propio, una explosión de color muy particular que le da personalidad a la película. El problema es que las influencias no solo se perciben, se notan demasiado. Hay rastros claros de Peter Pan, de E.T. de Extraterrestrial e incluso del optimismo futurista de Star Trek, creado por Gene Roddenberry.
Todo eso podría funcionar perfectamente si la película lograra trascender esas referencias, pero muchas veces se siente como una mezcla de ideas conocidas que avanzan de manera bastante predecible. La trama sigue un recorrido bastante clásico. Arco es un pez fuera del agua, Iris se convierte rápidamente en su aliada y ambos terminan huyendo después de un malentendido. En el camino aparecen algunos personajes secundarios, como unos trillizos obsesionados con demostrar la existencia de viajeros en el tiempo, que funcionan como alivio cómico pero no aportan demasiado a la historia. Como suele ocurrir en este tipo de relatos, Iris intenta ayudar a Arco a regresar a su hogar, aunque en el fondo tampoco quiere que se vaya. Narrativamente la película muchas veces se siente como si simplemente estuviera conectando puntos para llegar al final. Uno de los aspectos más interesantes de Arco es su intención. Bienvenue plantea una pregunta bastante simple pero poderosa. ¿Por qué las visiones del futuro en el cine casi siempre tienen que ser oscuras y pesimistas? Su respuesta es imaginar un futuro lejano lleno de esperanza y asombro, incluso si el camino para llegar ahí es complicado. En ese sentido, la película comparte una filosofía similar a la que tenía Roddenberry con Star Trek. Un presente difícil, pero la posibilidad de que la humanidad eventualmente aprenda de sus errores. El mensaje ambiental también está muy presente. La película sugiere que el planeta necesita descanso y que el futuro dependerá de que también sepamos cuidarlo. No es un discurso especialmente profundo, pero sí está planteando con una sinceridad que resulta difícil de rechazar. Si algo logra Arco es cerrar con una nota emocional bastante efectiva. El final es realmente conmovedor y consigue que por un momento olvidemos que el camino narrativo para llegar ahí fue bastante sencillo. Como debut cinematográfico, la película deja claro que Bienvenue tiene imaginación, sensibilidad visual y una voz artística en formación. También hay una energía juvenil en el equipo creativo, formado en parte por nuevos talentos de escuelas de animación, que apunta a posibilidades interesantes para el futuro. Arco no es una revolución dentro de la animación, ni una película que probablemente domine la temporada de premios, pero sí es un debut prometedor. Es una obra visualmente atractiva, con buenas intenciones, una sensibilidad artística clara y una fe genuina en la idea de que el futuro aún puede ser mejor. Tal vez la próxima película de Bienvenue logre profundizar más en sus propias ideas y desprenderse un poco de sus influencias, pero incluso con sus imperfecciones, Arco deja algo valioso. La sensación de que la animación sigue siendo un espacio donde caben tanto las grandes visiones como las historias íntimas. Y quién sabe, quizás al final del camino, como sugiere la película, todavía haya esperanza esperando al otro lado del arco iris. Por eso yo le doy un 7.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.